en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Génesis, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Aquí hay Biblias. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la culpa, una amenaza silenciosa. Génesis 3, 8, ¿ya lo tenemos? Adán y Eva vienen de caer. Y dice este pasaje que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Si nosotros vemos de este pasaje todo lo que está sucediendo allí, podemos terminar entendiendo algo, y es que la primera manifestación del pecado no fue la enfermedad, no fue la tierra estéril, no fue la tierra temblando. La primera manifestación del pecado en el hombre fue la culpa. Y lo que Adán trató de hacer y lo que Eva trató de hacer fueron de autojustificarse. Notemos nosotros que cuando Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se cubrieron. Dice que se cubrieron, una versión dice con hojas de higuera, otra que dicen con hojas de parra, es lo mismo, ¿ya? Pero, de hecho, el tratar de con su fuerza y bajo la lógica de ellos, de cubrir su desnudez, nos habla de la autojustificación. Y si nosotros miramos qué es autojustificarnos, es pretender hacerle creer a otro que lo que estoy viviendo no es culpa mía, sino culpa de él. Eso fue lo que trató de hacer Adán, y lo trató de hacer Eva. Cuando Dios increpa a Adán: ¿qué es lo que has hecho? Dijo: la culpa es de la mujer que tú me diste. O sea, no solo de Eva, la culpa era de Dios también, según, ¿ya? Y cuando le dice a Eva: ¿qué has hecho? Eva tampoco asumió su culpa, sino la culpa es de la serpiente, ¿ya? Y si nosotros traemos esto al contexto personal nuestro, cuando hablamos de que somos creyentes, lo primero que nosotros como hijos de Dios tenemos que asumir es nuestra responsabilidad en lo que estamos viviendo. Porque si yo trato de echarle como el vecino que barre las hojas secas y se la pone a la vecina al lado, si yo trato de hacer esto cogiendo mis culpas y trasladándoselo a otra persona, estoy incurriendo en lo mismo que incurrió Adán e incurrió Eva, ¿ya? Si hay algo que nos hace notorio en los cielos, es precisamente en que nosotros tenemos que asumir nuestras culpas. Jesús dijo que el que quisiera venir a Él, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Niéguese a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos es asumir nuestra verdadera condición delante de Dios. Nosotros tenemos la tendencia a tratar de demostrarle a los demás, a los que están alrededor nuestro, qué tan espirituales somos, qué tan bien estamos.
¿Tienes problemas? No, todo está perfectamente bien. Tratamos de maquillar, tratamos de colocar una hoja de parra para que las demás personas asuman que nosotros estamos bien. ¿Ya? Hay una expresión, a veces le pregunto a una persona, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Yo digo, caramba, excelente. Cuando alguien me dice que está excelente, yo digo, wow, es una persona que está caminando con Dios como la Biblia dice que tiene que caminar. Y resulta que el Espíritu Santo le está dando convicción de otra cosa. Porque aun cuando yo trato de maquillar mis verdades, estoy asumiendo mis mentiras. Cuando hablamos de que la culpa es un enemigo silencioso, nos acordamos cuando los médicos hablan acerca de la hipertensión. Dicen que es un enemigo silencioso, ¿cierto? Porque usted no sabe que la tiene hasta el día que se le manifestó con todo y lo tuvieron que llevar de emergencia, al borde de un ataque cardíaco, al borde de un infarto. Y ese día se da cuenta que es hipertenso. De la misma manera somos nosotros. Cargamos en nuestra vida tantos sentimientos de culpa y los tenemos tan maquilladitos allí, porque nos hemos dedicado a tratar de buscar culpables en otro lado y no hemos asumido que la culpa es nuestra. ¿Ya? Y el único que sale ganando mientras yo callo mis culpas y las maquillo es Satanás. ¿Por qué? Porque mientras yo niegue mi condición delante de los hombres y delante de Dios, le estoy diciendo al diablo, tú tienes dominio sobre mí. Le estoy diciendo a Satanás, te está resultando el juego. Mientras yo pretenda argumentar bajo mi lógica, ya, debatirle a otro bajo mi lógica, que mi vida está correcta, estamos cayendo en el error que cayó Adán y Eva, colocándonos la hoja de parra y no permitiendo que sea Dios el que justifique nuestras acciones. Si nosotros leemos más adelante, dice que Dios tomó dos animales y cubrió a Adán y a Eva con unas pieles. Lo que nos lleva a entender que allí mismo en el Edén se manifiesta lo que es la redención. Y la redención es la expresión más grande de amor de Dios por la humanidad. Porque redimirlo, en este momento Cristo no había sido manifestado, sin embargo ya Dios lo expresa con un acto, ni siquiera con una palabra. Porque al Dios desollar unos animales, quitarle la piel, lo primero que un animal bota al quitarle la piel es sangre. O sea, hubo derramamiento de sangre para cubrir al hombre que estaba desnudo. Esto nos habla de la expiación del pecado o la expiación de las culpas o redención. ¿Ya? La única manera de que sus culpas y mis culpas sean expiadas delante de Dios es a través de Jesús. No hay otro. Mientras yo trate de justificarme, es que yo hago lo que estoy haciendo por culpa de fulano o por culpa de fulana. Porque es que si ella me trata así, yo lo trato así. Y si ella reacciona, yo también reacciono. Estoy obviando la gracia de Dios en mi vida. Porque le estoy diciendo, yo solo puedo. Adán y Eva trataron de decirle a Dios, la culpa es tuya. Y trataron de cobijarse ellos bajo su lógica y bajo sus fuerzas. Sin embargo, Dios les expresa su misericordia. Porque al fabricarle las túnicas de pieles, Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva y a la humanidad que venía de allí en adelante, yo estoy dispuesto a perdonar. Miren, la semana pasada estuvimos compartiendo con algunos hermanos acerca de la vida de Judas. Judas Iscariote estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, ¿cierto? Escuchó hablar a Jesús, fue partícipe de todo lo que hizo Jesús, él estuvo allí. Alguien me decía, lo que pasa es que alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Sí, por supuesto, es cierto. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido Pedro, hubiera sido Juancho,
El nombre es indiferente, tenía que cumplirse el propósito. Pero hay algo que quedó abierto como un paréntesis en blanco y que Judas no usó. Porque yo estoy convencido que si Judas se hubiera arrepentido, Judas hubiera sido salvo. Sino que Judas permitió que la culpa en él fuera mayor que la gracia de Dios en él. Miren, si nosotros analizamos la vida de Pedro, miramos a un Pedro en San Lucas 22:31, estuvimos compartiendo la semana pasada, antepasada, un Pedro que tenía tal conflicto en su personalidad y en su carácter, y era tan explosivo, tan carnal, tan temperamental, que el diablo tenía autoridad sobre él. Por eso es que San Lucas 22:31 dice Jesús a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte. Yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Y le digo, y cuando seas confirmado, trae a tus hermanos. ¿Se acuerdan que le digo, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos con las revoluciones a millón, cuando estamos montados en nuestra lógica, no entendemos los detalles en los que Dios nos está hablando, porque Jesús le habló. Jesús le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Oye, Jesús le estaba diciendo, le estaba dando la contraseña enseguida, le estaba diciendo, tú vas a levantarte. Porque el trigo, y ya lo explicamos, cuando llueve en el trigal, el trigo cae al suelo. Y la cizaña también. La cizaña de lejos se ve igual al trigo. Pero cuando sale el sol, el trigo se levanta y la cizaña queda quebrada. Jesús le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Con todo y el temperamento de Pedro, Jesús le estaba expresando misericordia y amor a Pedro. Y a todos los que estuvieron con él se lo expresó por igual. Sino que simplemente Pedro tomó decisiones que le mostraron al Padre, que le mostraron a Jesús, que su corazón estaba arrepentido. El rey David. Nosotros miramos la vida de David y es el ejemplo perfecto para nosotros, aparte del de Jesús, aclaro, en el cual vale la pena uno reflejarse y darse cuenta que David era un hombre de carne y hueso como usted y como yo y como el que nos está escuchando a través de WhatsApp y de YouTube. Hombres y mujeres compuestos de carne, hueso, emociones, sentimientos, decisiones sabias, decisiones incorrectas. Pero David fue enmarcado con un título que es impresionante, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Oye, pero si David, mire todo lo que hizo David. Violó a una mujer, la embaraza, fabrica un asesinato, censa al pueblo, se come los panes del lugar santísimo. David hizo una cantidad de cosas que a los ojos de muchos dirían, oye, este hombre es reo de condenación. Pero David tenía algo, y es que David no permitía que los sentimientos de culpa lo ahogaran, sino él desahogaba sus sentimientos de culpa delante de Dios. ¿Acaso no dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación? ¿Por qué? Porque cuando usted calla su culpa y cuando usted maquilla su culpa, el único que sale ganando allí es Satanás. Porque cuando nosotros acallamos nuestra culpa y la pretendemos maquillar, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y en el entorno, para los que somos parte de una familia, el entorno de nuestra familia inmediatamente es golpeado. Nosotros tenemos que entender algo, y es que el Evangelio es poder. El Evangelio es poder de Dios. Dice para salvación. Pero también tiene una connotación impresionante en el contexto espiritual. Cuando nosotros aceptamos que tenemos que vivir una vida diferente. A muchos no les gusta, no, es que yo no soy religioso. Es que no se trata de ser religioso. Se trata de que en el lugar donde yo trabajo tiene que notarse el Cristo que yo tengo. En el lugar donde yo estudio se tiene que notar el Cristo que yo sigo. Porque si yo participo de todo lo que participan los que están alrededor mío, ¿cuál es la diferencia que estoy marcando yo? Ninguna. Ahora la Biblia dice, no lo digo yo, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No, porque es que yo soy libre en Cristo y todo me es lícito, pero no todo te conviene. ¿Ya?
Si yo trabajo en un lugar donde todos los varones que están alrededor mío, el viernes a las 6 de la tarde ya llevan una caja de cerveza y me dicen, venga, hermano Carlos, siéntese con nosotros, tómese una, si no ha pasado nada, Dios no te va a condenar por eso. Mire, quizás sea cierto que Dios no te condene por tomarte una, pero mira el testimonio que le estás dando a esos que te dicen, hermano Carlos, burlándose. Porque el mundo va a tratar de mofarse de nosotros. El diablo va a buscar personas de las de él que traten de estar señalándonos en todo tiempo y que traten de hacer que el Cristo que nosotros seguimos se vea ridículo. Allí es donde nosotros tenemos que sacar la casta de hijos de Dios y entender que aquellos que se burlan de nosotros simplemente lo hacen porque no conocen al Cristo que nosotros conocemos. Y que no tiene sentido tratar de parecerme a ellos para ser aceptado, sino parecerme a Cristo, así sea rechazado. Porque en la medida que yo quiero parecerme a Cristo, mis culpas han sido lavadas. En la medida que yo quiero parecerme a Cristo, así el mundo me rechace, así mis amigos me rechacen, así mis compañeros me rechacen, así mis vecinos me rechacen, yo tendré la opción de acceder a algo llamado gracia y gloria por parte de nuestro Dios en los cielos, en medio de las dificultades, o en medio de las luchas, o en medio de las pruebas que tengamos que afrontar. Salmo capítulo 32, versículos 3 y 4. Salmo 32. Versículo 3 y versículo 4. Mira lo que dice el salmista precisamente. Si hay alguien experimentado en culpas en la Biblia, este fue David. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos, Salmo 32, 3 y 4. ¿Qué dice? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí mismo vayamos al Salmo 39, 2. ¿Ya lo encontramos? Gloria a Dios. Dice, enmudecí con silencio, me callé, y aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Y si leemos la primera parte del versículo 3, dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. Ahora, si nosotros miramos esos tres pasajes que acabamos de leer, nos damos cuenta de la expresión de dolor que hay dentro del alma del salmista, precisamente a causa de callar su culpa. ¿Ya? Entonces, si nosotros definimos qué es la culpa, podemos asumir la culpa como la aceptación de un pecado o la aceptación de un error que aún nos confronta, porque el pecado nos confronta. Lo que pasa es que nosotros tenemos la opción esta de la autojustificación y decir, no, yo estoy haciendo esto, pero Javier está peor que yo. ¿Cuántos han conocido personas así? No, es que él está mal, pero yo estoy mal, sí, pero él está peor. Delante de Dios cada uno de nosotros tiene que rendir cuenta. Eso se llama autojustificación. ¿Ya? Entonces, la culpa, hay un dicho que dice, la culpa acusa, sí. Y la culpa involucra nuestra conciencia, y nuestra conciencia fue diseñada por Dios para tener conocimiento de bien y conocimiento de mal. He aquí el por qué no todos son monos Jojoy o no todos son Teresa de Calcuta. Porque el hombre fue diseñado por Dios para tener una conciencia en la cual tomara decisiones. Por eso es que las teologías aquí se estrellan. Porque desde el Edén el hombre está tomando decisiones. Se equivocó, se volvió a equivocar. Dios no.
como decía nuestro hermano Juan Porto. ¿Y por qué, si Dios sabía que el hombre iba a fallar, por qué Dios no lo hizo de otro modo? Porque entonces no estaría Dios siendo justo y siendo perfecto, diseñando a alguien que fuera un esclavo, un robot. Acuérdense que en Génesis 1:26 dice la Biblia que Dios diseñó a su imagen y semejanza. Y nosotros tenemos a un Dios que toma decisiones. Hay algo que va a afectar precisamente nuestra conciencia. Se llaman sentimientos de culpa. ¿Qué son los sentimientos de culpa? Mire, los sentimientos de culpa son la no aceptación real y verdadera del perdón. ¿Y qué producen los sentimientos de culpa? Tortura constante por un sentimiento de temor al castigo. Remordimiento. Sentir que no te merecen las bendiciones de Dios. La persona que está cargada de sentimientos de culpa no entiende lo que es el amor incondicional de Dios. Sentir la necesidad constante de confesar los mismos pecados. Son las personas que están todo el tiempo repitiendo lo mismo, confesando lo mismo. ¿Ya? Sentir que Dios no les ha perdonado. Son señales de aquellos que están siendo cautivos por sentimientos de culpa. Y aclaro, no estoy hablando de demonios, ni estoy diciendo que nosotros ponemos las manos y en el nombre de Jesús los sentimientos de culpa se van a ir. Porque nosotros no podemos caer en ese extremismo, porque eso es un legalismo. Eso es un legalismo. Eso es dogma. De que todo a punta de imponer manos se va a quitar. No. No, hay decisiones que competen al ser humano, que son inherentes de la manera en que fuimos diseñados por Dios. Dios nos creó con la conciencia moral. Bendición. Dios nos creó con conciencia moral. Por eso decíamos, esto nos permite tomar decisiones entre bueno y lo malo. ¿Ya? Todos tenemos una naturaleza pecadora. Todos. Ay, entonces ¿de qué ha servido Cristo? Claro, ahora vamos hacia allá. Pero todos los que estamos aquí, todos, empezando por mí, todos tenemos una naturaleza pecadora. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. ¿Ya lo tenemos? Esto es tremendo, ¿eh? Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién engañamos? Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, los sentimientos de culpa, dijimos, son la no aceptación. Son la no aceptación del real y verdadero perdón de Dios. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros tenemos que asumir una gran verdad que muchos cristianos de hoy en día no han aceptado, que muchos creyentes no han querido entender. Y es que si usted le pidió perdón a Dios por el adulterio, por la droga, por el homosexualismo, por el atraco, por lo que haya sido, Dios te perdonó. Y que el único que va a tratar de estarte acusando y señalándote constantemente va a ser Satanás. Mire, hay algo, y esto es fuerte lo que voy a decir. Cuando alguien te está recordando el pasado tuyo, siendo tú redimido por Cristo, esa persona está siendo usada por Dios. No está siendo usada por Dios, perdón. Está siendo usada por Satanás. Porque si usted fue drogadicto y alguien te está recordando, tú fuiste drogadicto, no te acuerdas lo que me hiciste en tu droga, mira que me dejaste solo, mira que me dejaste sola. Si usted fue adúltero, mira que tu adulterio sinvergüenza. Eso es propio. Primero, que la persona que se lo está recordando está herida. Y segundo, que Satanás está aprovechando un espacio para tratar de recordarle aquello por lo cual Cristo murió en la cruz. Porque Cristo murió en la cruz por los pecados nuestros,
para redimirnos de la culpa que el pecado había traído sobre nosotros. Ya dijimos que todos tenemos una naturaleza pecadora. El pecado trae como consecuencia el temor al castigo y los sentimientos de culpa. La persona que se siente culpable se autocastiga de diferentes maneras. Ya dijimos, negándose las bendiciones. Yo cuando estaba estudiando esto, yo me quedé impactado. ¿Saben qué es un hipocondríaco? ¿Qué es un hipocondríaco? Que hay un médico, se autoenferma. Los hipocondríacos están manifestando precisamente sentimientos de culpa. Dice, se inducen enfermedades y dolencias sin causas físicas aparentes. Angustia, ansiedad, depresión, no siente comunión con Dios, pues teme a su juicio. Ya lo leímos en Salmo 39:2. Y hay dos sentimientos de culpa, dos tipos de sentimientos de culpa, que bien vale la pena mirar en ellos. El primero, la culpa real. ¿Cuál es la culpa real? El asumir mi responsabilidad por el pecado cometido. Si hay un pecado que existe o existió, sí, fue mi culpa, es mi culpa. Y la culpa falsa. ¿Cuál es la culpa falsa? Mire, la culpa falsa es aquel modelo que nos enseñaron desde niño, porque siempre se le señaló, siempre se le juzgó, todas las cosas que pasaban en la casa eran por culpa tuya. Esa es la culpa falsa. Y hay un detalle aquí. Los niños que son rechazados desde el vientre son niños que vienen con el disco duro, las comillas son mías, de la culpa procesado ya. ¿Por qué? Los mismos científicos se han encargado de confirmar que los niños desde el vientre están percibiendo. El niño desde el vientre percibe rechazo o percibe cariños. ¿Ya? Yo recuerdo que cuando estaba Carlos Daniel en la barriga de mi esposa, Carlos Daniel era demasiado inquieto. 10 de la noche, eso parecía una pelea de boxeo. Y le colocábamos un parlantico con alabanzas y él se quedaba quieto. ¿Te acuerdas, amor? Él se quedaba quieto. Cuando Carlos Daniel nació, Carlos Daniel a las 10 de la noche tenía armado la gresca del siglo. Y le colocábamos la alabanza que le colocábamos en el vientre y Carlos Daniel se calmaba. Oiga, o sea que en el vientre se está recibiendo. Los niños que han sido maldecidos, rechazados, señalados desde el vientre, nacen precisamente con el sentimiento de culpa ya arraigado en su alma. Esto es tremendo. Ahora, sea cual sea la culpa, nosotros como hijos de Dios debemos aprender y entender y apropiarnos del perdón de Dios y del castigo asumido por Jesús para pagar por sus pecados y por los míos. Esta es la redención que tantas personas que tienen 20, 30 años de congregarse no han entendido. Y siguen todavía autoflagelándose, dándose golpes de pecho todos los días por los mismos pecados que Dios le perdonó 30 años atrás. Vamos a Isaías 53, versículos 4 y 6, al 6. Isaías 53. ¿Ya lo tenemos? Bueno, gloria a Dios. Mire lo que dice. A mí me gusta cuando la Biblia predica sola, es rico. Ciertamente llevó Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Aquí
Isaías está hablando proféticamente. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, allí está, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, si usted le pidió perdón a Dios, por sea lo que sea que usted haya cometido, Dios lo perdonó. Si alguien te está recordando ese pecado, esa persona está siendo usada por Satanás. Ahora, si en su corazón no hay sentimiento de culpa, aunque el diablo te lo esté recordando, tú no puedes admitirlo. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora, si Jesús pagó el precio por tus pecados, tú te ganaste un derecho. Si Jesús pagó un precio por nuestro pecado, nos ganamos el derecho de sentirnos limpios y sin manchas. Mire, el ser humano es complejo. Y hablamos de que la naturaleza caída, nuestra carne, a pesar de que nuestra alma viene a Cristo, de que fuimos redimidos, de que fuimos perdonados, nuestra carne sigue siendo portadora del pecado. Nuestra carne va a seguir teniendo la tendencia a llevarnos a hacer cosas que no son agradables a Dios. Es allí porque nuestra conciencia tiene que ser renovada. Es lo que dice Romanos 12:2, renova tu entendimiento para que puedas conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pensar de otra manera es lo que se trata esto. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no son dogmas. El Evangelio no son reglas impuestas. El Evangelio no son los azotes que hace la gente de Santo Tomás dándose en la espalda para expiar su pecado. El Evangelio es pensar de un modo diferente con respecto a la vida que estás llevando en este momento, con respecto a la vida que llevaste en otro tiempo. Mire, Jesús pagó por nuestros pecados, es cierto. Y al pagar por aquellos pecados que nos separaban de Dios, aquello que nos tuvo lejos de Dios, ya Dios no lo está teniendo en cuenta. Usted fue adúltero, Dios te lo perdonó, Dios no te está juzgando por tu adulterio. Pero lo que tú hagas con lo que le permitas hacer a tu carne de Cristo para acá, por supuesto que va a ser tenido en cuenta. Porque entonces caeríamos en la doctrina de los salvos siempre salvos. Siga pecando que usted siempre es salvo. Eso es mentira. ¿Ya? Mire, nosotros somos limpios de todo sentimiento de culpa, real o falso. Esto es una verdad. Para esto murió Cristo. Sería en vano el sacrificio de Jesús si en este momento nosotros siguiéramos sintiéndonos culpables de aquello por lo cual fuimos perdonados. Yo no me siento culpable de haber sido drogadicto, para nada. Yo no me siento culpable de haber sido adúltero, para nada. Y no me jacto ni me vanaglorío de ello. Pero no tengo culpas, porque entonces sería decir que Cristo murió a medias por mí. A nosotros nos van a tratar de señalar, pero nosotros no podemos aceptar ese señalamiento como algo que nos lleve nuevamente a sentirnos culpables de aquellos que ya fuimos redimidos por el Señor. Ahora, hay otra cosa. Es cierto que somos humanos y cometemos errores, pero ningún humano puede decirle a otro, llámese como se pueda llamar, ni puede ejercer sobre otro un yugo que dañe o que maltrate al otro. Porque a veces nosotros fabricamos sobre las personas que están alrededor nuestro o pretendemos fabricar sentimientos de culpa en las personas que están a nuestro alrededor. Mire, vamos a poner un ejemplo. El hermanito conoció a Lola y Lola tiene hoy la figura que no tiene la esposa hoy.
¿Ya? Pero él conoció a la esposa con la figura de Lola hoy. Y se enamoró de su esposa con esa figura. Pero hoy el hermanito está mirando con otros ojos a Lola y con otros ojos a su esposa y dice, definitivamente Lola está mejor. Y entonces, la manera elegante de sentirse cómodo con su pecado es decirle a su esposa, por culpa tuya es que estamos así. Te descuidaste miserablemente. No le prestaste más atención ni a tu hogar ni a este varón. Por tu culpa voy a caer. Ya te cayó. Ya cayó. La Biblia enseña textualmente que el que codicia en su corazón a una mujer diferente a la que tiene ya adulteró. Por eso es que nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Mire, esto de los sentimientos de culpa es tan profundo y ha sido tan poco tenido en cuenta porque al pueblo se le ha enseñado simplemente aplauda, levántese, siéntese, diezme y ofrende. Venga, que usted lo llamó el Señor a servir. Pero es cierto, pero el que va a servir aquí tiene que ser preparado primero, porque es que lo que una persona tiene en su corazón es lo que va a dar. Por eso yo recuerdo en algún momento unos hermanitos que estuvieron compartiendo un tiempo con nosotros y ella decía, es justo que yo cante los domingos porque yo tengo una voz como la de Christine de Clairo. A mí no me interesa ni a mi esposa le interesa que tenga la voz más linda, pero estaba en fornicación con el novio. ¿Cómo lo voy a poner yo a ministrar? Una cosa no tiene que ver con lo otro, pues sí tiene que ver porque nosotros no podemos apartar el alma para un lado, el cuerpo para otro y el espíritu para otro. Todos somos seres triunos. Y lo que espiritualmente yo tengo es lo que yo voy a dar. Y lo que más emocionalmente yo vivo es lo que voy a reflejar en mis palabras. Por eso es que esto es de cuidado. Todo el mundo quiere ser líder. Pero un líder bíblico, lo primero que asume son sus culpas. Un líder bíblico, lo primero que tiene que venir delante de Dios y delante de los hombres, porque bueno, que me perdone Dios. Sí, pero también a los que has dañado tienes que pedirle perdón. Porque si yo maldije a un hijo, yo tengo que decirle a mi hijo, perdóname. Si yo dañé a mi esposa, yo tengo que decirle a mi esposa, perdóname. No, porque es que si le pido perdón me la monta. Ese es el problema de ella con Dios. Su problema con Dios es que usted fue a Dios y le dijo, perdóname, Señor. Pero también tiene que ir al que agravió. Porque el daño que usted le hace al otro produce sentimientos de culpa también en el otro. Y usted está propiciando que la persona que está al lado suyo sea influenciada por el diablo también. Porque cuando usted maldice a alguien, cuando usted, aclaramos, la palabra maldición no es decir algo maldito, o sea, eso es lo que se ha manejado. Maldecir es decir mal de alguien. Este flacuchiento degenerado, desgarbado, de que se las tira, estoy maldiciendo. Eso es una maldición. Esa es una maldición. ¿Ya? Entonces, decimos cosas que hieren los sentimientos de otros, venimos y nos arrepentimos con Dios nosotros, pero no vamos a restaurar el daño que hemos causado. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque es muy cómodo pretender acallar los gritos de mi conciencia y no tratar de ayudar a aquel que fue dañado por culpa de mí. Ahora, la confesión es la única forma de liberación de la culpa y de los sentimientos de culpa. Decíamos, confiesa ante Dios. Sí, es cierto. Dios te va a poner consejeros. Dios te va a poner personas que te van a guiar. ¿Ya? Pero también es cierto lo que decíamos ahora, que el daño que has causado a los que están cerca de ti, tienes que admitirlo. Porque mientras usted no admite que usted ha dañado esposa, hijos, a su prójimo, usted está maquillando su culpa.
Cuando nosotros vinimos a Cristo, es cierto que le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Pero si herí una esposa, tengo que pedirle perdón a la esposa. Si herí hijos, tengo que pedirle perdón a mis hijos. No es que estaban en el vientre, con más razón. Con más razón. Porque quiere decir que abusaste de alguien que ni siquiera tenía la capacidad de defenderse. ¡Wow! Y cuando hablamos de confesión y arrepentimiento, hablamos de confesión y arrepentimiento verdadero, no de algo denominado autoengaño. Por eso es que nosotros no creemos en las charlas motivacionales ni de autoayuda. Las charlas de autoayuda te edifican en tu psiquis, pero tu alma sigue igual. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si yo sano el cuerpo y el alma sigue enferma, el alma enferma va a volver a enfermar el cuerpo. Por eso es que yo no creo en los tratamientos drogadictos para restaurar drogadictos con base a medicinas terapéuticos. Yo creo que el drogadicto se sana el día que confiesa su drogadicción delante de Cristo y que le pide al Dios Todopoderoso las fuerzas para no volver a consumir, porque yo soy testimonio de eso. Yo no necesité de irme a encerrar en 4 paredes. Yo necesité admitir que tenía un problema y que solo no podía con él. El día que Cristo vino a mi vida, yo recuerdo que le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa y le pedí perdón a mis hijos en ese momento. Es lo que el Espíritu Santo nos guía. Es lo que debemos hacer. Ahora, el autoengaño funciona solamente en aquel que no ha nacido de nuevo. El que está autoengañado acalla la voz de su conciencia, él mismo, pero no procura restaurar el daño que ha cometido. ¿Cómo saber que una persona realmente se ha arrepentido y ha confesado genuinamente su pecado? Cuando viene ante ti y aún sin que tú te lo esperes, sin que tú supieras, te ha dicho: perdóname, Juan Carlos, porque yo pensaba de ti esto, esto y esto. ¿Cómo? ¿En qué hora? No importa en qué hora, yo lo pensé y yo lo dije. ¿Ya? Pero, y volvemos a esto, para los hermanitos que llegaron más tarde. Los sentimientos de culpa, ¿ya? Fuimos diseñados con conciencia moral, para bien y para mal. Y cuando asumimos que lo que me pasa a mí, nada más me está pasando a mí, pobrecita de mí, a mí me pasa lo peor del mundo. No te está pasando ninguna cosa peor del mundo. Simplemente quien se expresa de esa manera es una persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Cristo y que está buscando que los que están alrededor de ella o de él se sientan mal y se sientan culpables por su condición. Quien se expresa de esa manera no se ha arrepentido y lo más seguro es que aún esté practicando pecados que hacen que su alma, que hacen que su conciencia se siga sintiendo acusada. Amén. Entonces, venir a Cristo no es simplemente venir a una reunión, a un servicio. No es simplemente orar, sí, ya oramos, sí, ya. Porque esto no es un amuleto. La oración no es un amuleto. Cristo no es una aseguranza que te va a asegurar empleos. Que te va a traer al hombre que amas de rodillas en 4 horas sin voluntad propia. Eso es mentira. Eso lo hace el diablo. Cuando Dios te pone a alguien que te ame al lado, te va a poner a alguien que te ame con virtudes y con defectos. Y tú lo vas a amar con virtudes y con defectos. Con pelo o sin pelo. Como quieras. ¿Ya? Pero hay algo en medio de todo esto. Y es que no podemos pretender manipular a los que están alrededor nuestro para acallar lo que solo se calla cuando me humillo genuinamente delante de Dios. Mira, no le permitas, y no solamente hablo a los que estamos aquí, los que nos están escuchando también a través de la emisora, no le permitas
ni al diablo, ni a ninguno, llámese como se llame, así te diga, te amo con corazoncitos en los bordecitos de los cuadernos, que manipule tu vida y manipule tus sentimientos. Quien trata de hacerte sentir culpable no es de Dios. Pastor, esto es fuerte. No, esto es verdad, no es fuerte. Y no lo digo para que se separe de nadie, claro. Lo digo para que tengamos conciencia de que si tenemos a alguien cercano o conocemos de alguien en esta condición, paguemos un precio de rodillas para que esta persona tenga conciencia de que necesita humillarse delante de Cristo. ¿Por qué? Ya lo leímos, ya lo dijimos. Mire, una persona que está llena de sentimientos de culpa no disfruta las bendiciones, las niega. Dios lo bendice y está todo el día llorando igual como si Dios no le hubiera dado nada. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto. ¿Por qué? Porque está tan cargado de sentimientos de culpa que no se ha dado cuenta que Dios lo está bendiciendo. Mire, si usted fue un mal padre y usted vino a Cristo y le pidió perdón por ser un mal padre, no permita que nadie te vuelva a acusar por eso. Si usted ha sido una mala madre y le pidió perdón a Cristo por haber sido una mala madre, no permita que nadie te venga a acusar por eso. Y si tu conciencia te está acusando, quiere decir que no te has humillado realmente ante Cristo. Porque hay personas que juegan en los dos bandos. Una vez a Dios y otra vez al diablo. A Dios le oro. Señor, bendíceme, en el nombre de Jesús te lo pido. Pero va donde la bruja para que le tire las cartas y le diga cómo me va a ir mañana. Sí, suena cómico, pero es real. Cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando de cosas que son supuestas, son verdaderas. Nosotros conocemos el caso de testimonios de hombres y mujeres que siguen a Cristo los domingos y el miércoles no pelan donde el brujo para que les lea el tabaco o les lea las cartas para ver cómo le va a ir. Cuando nosotros estamos en Cristo, entregamos al control de Dios nuestro caminar y nuestra carga. Y el entregar el control de nuestro caminar y nuestra carga tiene que edificar a los que están alrededor mío. ¿Por qué? Porque debo reflejar una paz que convenza al que está alrededor mío. Una paz que le diga al que está al lado mío, yo estoy con Cristo. Porque los sentimientos de culpa te llevan al suicidio, te llevan a la depresión. Mire, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Aquí está la respuesta. ¿Por qué a mí Dios no me bendice? Sí te bendice, lo que pasa es que tú no disfrutas las bendiciones. No, lo que pasa es que hay cosas que no te pueden llegar porque es que te has puesto un paraguas a prueba de bendiciones. ¿Ya lo tenemos? El que encubre sus ¿qué? El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué es misericordia? Oye, misericordia es la gracia de Dios completa para ti y para mí. Es cierto que los cristianos vamos a vivir pruebas. Amén. Es cierto, 1 de Pedro 4:12 dice, no te extrañes del fuego de prueba que te ha sobrevenido como si algo extraño te aconteciese. Pero no es normal que la ruina, que la escasez, que el conflicto sean el desayuno, almuerzo y comida todos los días tuyos. Porque si tu vida está siendo enmarcada por esto, es necesario hacer un autoexamen delante de Dios y pedirle a Dios perdón por aquello que estoy haciendo que no le agrada. Peleamos con las bendiciones, Juanca. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia se siente acusada, aún no ha sido libre. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? En el alma está nuestra conciencia, está nuestra voluntad, está nuestro entendimiento, está nuestra personalidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que rendir espíritu, alma y cuerpo a Cristo. Dijimos en algún momento, el Espíritu Santo no va a cambiar tu personalidad. Si tú eres una persona jovial, alegre, Dios no te va a decir, ahora sé como una tapa de limón. Dios no te dice eso.
Ya, Dios, y hablábamos ahorita de eso precisamente, el Espíritu Santo quiere que la perspectiva de nosotros cambie con respecto a lo que he vivido y a lo que estoy viviendo. O sea, eso es lo que es renovar el entendimiento. ¿Qué pasa? Recibimos bendiciones y no las disfrutamos porque estamos cargados de culpas. Y porque seguimos haciendo cosas que alimentan la culpa en nuestra conciencia. Vamos a poner un ejemplo. Javier, ¿me permite tu nombre? Sí, ¿me permite tu nombre? No, sí. Bueno, Javier tiene a su esposa Romelia enferma con lupus en el hospital, ¿cierto? Javier sale a trabajar a las 8 de la mañana y vuelve a su casa a las 12 del día, vuelve al trabajo a las 2:30 de la tarde y sale a las 5:30 de la tarde. Por supuesto que el trabajo tiene un horario que tiene que respetar, pero Javier no va a visitar a Romelia. Javier va y se reúne con sus amigos porque él tiene que distraer su mente. Javier va y se reúne con sus hermanos porque él tiene que disipar su mente. Javier va y se va al bingo porque él tiene que disipar su mente. Él está voluntariamente haciendo algo para maquillar su culpa, ¿cierto? Es cierto, pero su conciencia, que tiene conciencia y subconsciente, está siendo bombardeada por la culpa. Por eso, no se da cuenta de las bendiciones que está viviendo y simplemente sigue dando vueltas como el pueblo de Dios en el desierto alrededor de su culpabilidad. El día que él haga un alto y diga, perdóname Dios, me he dedicado a ser tan egoísta y tan mezquino que solamente he pensado en mí y olvidé a mi mujer y olvidé hijos, perdóname, y vaya donde esa mujer y vaya donde esos hijos y le diga, perdónenme, ese día su conciencia es libre. Confesó delante de Dios y confesó delante de los hombres, porque la confesión tiene que ser completa, no a medias. Mire, Juanca, llegar a nuestros hijos y pedirle perdón a nuestros hijos no es humillante. Por el contrario, es grandioso. Porque nosotros no conocemos el corazón de nuestros hijos realmente. ¿Ya? Y nuestros hijos ignoran cosas que nosotros hicimos cuando ellos estaban en el vientre. Y el que tú tengas la entereza de decirle a tu hijo, hijo, perdóname, ¿sabes? Cuando tú estabas en el vientre yo te dije esto, y yo a tu mamá le dije esto, y yo hice esto, perdóname. Y hermano, usted está siendo íntegro. Y eso en el cielo tiene premio. Y está sanando corazones. Mientras yo me callo la boca y asumo que los que están alrededor mío tienen que hacer mi voluntad, porque yo me lo merezco, estoy siendo un cautivo de mis culpas. Amén. Por eso no disfrutamos las bendiciones. Dios nos está dando y no tenemos espacio en el disco duro. Estamos como los celulares de 256K, que no les cabe tanto espacio en la memoria, que tiene que estar eliminando aplicaciones para que quepa otra. Igual vamos a estar haciendo nosotros. Mientras nosotros no nos rindamos totalmente a Cristo, estaremos en ese círculo vicioso de culpabilidad que no nos deja darnos cuenta que estamos en victoria, que estamos en bendición y que Dios, todo lo que le he estado pidiendo me lo ha dado, simplemente que no lo he disfrutado por estar pendiente de cosas que no tenía que estar pendiente, por tener mi mirada puesta donde no tenía que tenerla puesta, porque tenía que entender que mi mirada tenía que estar en Cristo y restituir el daño que he fabricado yo mismo. Amén. Mire, acabamos de leer que el que encubre sus pecados no prosperará. Y fíjense que esta prosperidad no es exclusivamente económica ni material, sino espiritualmente también. Porque son personas que en la autojustificación que hablábamos al principio de la prédica, han estado dando vueltas, tratando de maquillar sus culpas, y no se han atrevido a decirle abiertamente a Dios, porque es que Dios sabe. O sea, sin que usted le diga a Dios cuál es su problema, Dios lo sabe. Sin que usted le diga a Dios dónde está el error, Dios lo sabe. Simplemente Dios está esperando que usted, en humildad, vaya donde Él y le diga, Señor, es verdad, mi problema es este.
Mientras usted no asuma su problema, usted está en negación. Y el que está en negación es presa de los sentimientos de culpa. Y allí, ¿por qué? Mire, me decía una hermana, mi hijo lo he llevado a 7 hogares para restaurar drogadictos. Lo acabo de llegar a uno nuevo. Y a los 4 días dijo, voluntariamente me voy. ¿Qué pasa con él? Es que Dios no quiere hacer nada en él. Por supuesto que Dios quiere. El problema es que este varón no ha admitido que tiene un problema. Y mientras nosotros no admitamos que tenemos un problema, no va a suceder nada. Dios no va a poder hacer nada porque Dios no va a actuar en contra de tu voluntad. Si a usted le gusta vivir en sentimiento de culpa, Dios dice, bueno, síguelo disfrutando. El Espíritu Santo dirá, yo quiero, pero no me dejan. Jesús dirá, ¿qué más puedo hacer, Padre? Interceder por él o por ella, para que algún día no pueda tanto con el peso y se rinda. No puede hacer más nada. Y la culpa mata. Por supuesto. La culpa mata. Mata relaciones. ¿Cuántas parejas? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas familias no han sido destruidas por causa de una culpa no confesada? Porque han tenido en su conciencia lo que hicieron y el temor a lo que su esposa o sus hijos vayan a pensar los lleva a ponerse un candado en la boca, y esto afecta su relación, su vida espiritual, y afecta su vida emocional y termina afectando la vida de su familia. Por eso es que esto es serio. Por eso es que venir a Cristo no es simplemente que abre tus ojos, cierra tus ojos, repite conmigo, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, escribe mi nombre con letras de oro. Esto no es venir a Cristo. Venir a Cristo es rendirse a Él y rendirse en todas las áreas. No, que es que yo pienso a mi manera. No, tú tienes que pensar a la manera de Dios. Es que yo siento a mi manera, tú tienes que sentir a la manera que la Biblia te dice que debes sentir. Es que yo voy a actuar a mi manera, no, tú tienes que actuar a la manera que la Biblia dice que tienes que actuar. Porque es lo que va a procurar que de Dios hacia ti fluyan las respuestas. ¿Ya? Entonces, a veces, mire, hay algo con lo que hemos maquillado durante mucho tiempo los sentimientos de culpa. Se llama temperamento. Es que yo soy como soy, y yo me paro en la raya y yo me bebo la sangre con el que sea. ¿Ya? Eso es mentira. La persona que actúa de esa manera agresiva es la persona que tiene el corazón más sensible, sino que simplemente no se ha atrevido a reconocer que su vida necesita un cambio. Esas personas que usted la ve agrestes, amargas, ácidas, que producen rechazo muchas veces donde llegan, son personas que tienen el corazón herido, el corazón dolido, y que simplemente se han puesto con un maquillaje a sus culpas y a su dolor. Y la única manera de que ese maquillaje se caiga es rindiéndose ante Cristo. La única manera que ese maquillaje caiga es admitir que se han equivocado. No, yo nunca me equivoco porque yo tengo 3 posgrados. Puedes tener 20, te vas a equivocar. Porque no hay todavía ningún posgrado ni ninguna universidad que nos enseñe a ser esposas o esposos, padres o hijos. Todavía no lo hay. Hay un programa en televisión y escuela de padres que es simplemente un laboratorio. Pero para aprender a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, yo te doy la clave esta mañana. Entrégale tus culpas a Cristo. No hay otra forma. No hay otra opción. No calles lo que guardas dentro del corazón. Confiesa al Señor tu pecado y expresa el dolor que no quieres enfrentar. Porque eso es cobardía. Mientras usted no admita su dolor, usted es un cobarde. Y el reino de los cielos es para valientes. Y valiente no es el que se da puño con 50, sino el que se rinde a Dios admitiendo que no puede más. Mire, cuando Dios confrontó a Adán y a Eva, Él conocía su condición. Es cierto. Pero ellos tenían que asumir su responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 5. Ya vamos a terminar.
versículo 6. Primera de Pedro. 5, 6. Preciosa esta palabra. Y esto confirma lo que hemos estado compartiendo. Aquí resumo toda la prédica con este versículo. Dice, ¿ya lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad. Y la ansiedad es el producto de la culpa sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si yo miro este versículo, me doy cuenta que todo lo que hemos dicho en estos 45 minutos se resume en estos dos versículos. Hay que rendirnos ante Cristo. Mire, rendirse ante Cristo. ¿A cuánto les gusta el dinero? A mí me gusta. ¿Cuántos necesitan dinero? Yo necesito. Claro, levantamos las dos manos. Por supuesto. Pero mire, es tan poderoso esto de salir de nuestras culpas, que cuando yo soy libre de la culpa y los sentimientos de culpa, hasta las bendiciones económicas vienen a nuestra vida. Porque nosotros no podemos estar haciendo un voto de miseria y que, no, es que las bendiciones de Dios son nada más espirituales. Esa es mentira. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas, para que no disfrutes lo que Dios te está dando. Porque Dios es un Dios integral. Simplemente que la culpa no te ha dejado admitir que tienes derechos que Dios te entregó cuando Cristo murió en la cruz. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz te dio derecho, lo acabamos de decir, a recibir de Dios el perdón y la misericordia, pero también a que Dios se glorifique en tus necesidades. La palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y vendrán ayuda. Mateo 6:33, lo que dices tú, amor, es sabio, así es. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios es entrega, es rendirte. Ahora, esto no se trata de que cuánto hablas en lenguas, o cuánto bonito cantas, o cuántos versículos bíblicos te sabes. No se trata de nada de eso. Se trata simplemente de ser genuino delante de Dios. Porque si usted habla en hebreo, a Dios le gusta más. Mentira. Entonces los gringos, los españoles, no les gusta a Dios. Dios le gusta todo. Eso es mentira. Ya. Simplemente se trata de rendirnos realmente ante el Señor. Mire, tu justificación y el perdón vienen del Señor. Deja de escuchar la voz interior que te dice culpable. Deja de escuchar la voz interior esa que te anda gritando: adúltero, pecadora, sinvergüenza. Deja de escuchar esa voz y escucha la voz del Espíritu que te dice: mi hijo eres tú. Cuando cambiemos la percepción que tenemos de Cristo, cambiará también la posición nuestra en el Señor. Mire, no todos los hijos son iguales. Los que tenemos más de uno sabemos que es así, ¿cierto? Hay hijos que se acercan más al padre, hay hijos que se acercan más a la mamá, pero hay hijos que son retraídos, ¿cierto? A esos hay que darle más confianza, a esos tiene que ir y traerlos al nivel que tienen los demás. Eso es real. En Cristo es la misma cosa. Dios está buscando a aquellos hijos que por causa de lo que tienen en su corazón y en su mente se encuentran distantes, a pesar de que no pelan un servicio, a pesar de que no pelan un llamado, están distantes. ¿Por qué? Porque sus mentes, sus corazones están llenos de culpas y Cristo quiere lavar las culpas. Cuando somos libres de la culpa, Dios te va a sorprender. Mire,
Dios es lo suficientemente poderoso para cambiar nuestra tristeza en gozo. Es lo suficientemente poderoso. Isaías 54, 17. Mira, te decía que dejes de escuchar la voz que te acusa en tu interior. Es la conciencia. O la voz que te susurra al lado de la almohada. O la voz que te llama al celular para recriminarte en todo tiempo. Oye, yo te aclaro algo, quiero decirte algo. Y creo que es de parte de Dios. Si la persona que te llama al celular es para acusarte, yo te sugiero que le pidas a Dios o que cambie el corazón de esa persona o que te ponga a otra persona. ¿Oíste? Porque lo que viene de Dios definitivamente te edifica, te da paz. O apaga el celular, como dice Juan Porto. Pero apagar el celular sería estar en negación, porque la persona seguiría en la misma condición. ¿Ya? Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Oiga, la intención de nosotros en esta mañana y la intención del Espíritu Santo, estoy convencido, es que usted entienda que en Cristo es libre. Es que usted entienda que ya basta de dejarse seguir acusando, que ya basta de seguir arrastrando sobre tus hombros el peso de culpas propias y de culpas ajenas, y te atrevas a rendirte enteramente ante Jesús y decirle: aquí estoy. Es tiempo de que empieces a disfrutar lo que Dios te está dando. Mira, hay hermanos que tienen tremendos llamados, tremendo ministerio, y no los están disfrutando porque están llenos de culpa. Y la culpa los está llevando a buscar un rincón, otro rincón, voy allá, voy acá, y no se han enfocado en que se han desenfocado de la presencia de Dios. Se han olvidado de gustar la presencia de Dios. Se han olvidado de buscar agradar al corazón de Dios, en el afán de callar la voz de la conciencia que los está acusando. Mira, si tú no tienes para darle a tus hijos, Dios conoce tu corazón. Algo hará Dios, pero dale a Dios el lugar que se merece en tu vida. Nosotros quisiéramos darle a nuestros hijos lo mejor de lo mejor, pero aún nosotros no podemos discernir qué propósito tiene Dios en lo que está haciendo y lo que está permitiendo. Y aún por qué está tratándote o está tratando a nuestros hijos de la manera que los está tratando. Porque el día que nosotros decidimos mirar hacia Cristo, ese día Dios dijo: yo tengo un propósito contigo y con tu familia. De eso se trata todo esto. Salmo 32, terminamos con esto. Salmo 32. Bienaventurado. Javier, ¿qué es bienaventurado? Doblemente bendecido. Doblemente feliz. Mire, doblemente feliz, doblemente en victoria. Y David empieza el Salmo 32 diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado, cuya culpa ha sido perdonado y cubierto su pecado. Y sigue diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Espíritu está con E pequeño, o sea, alma. O sea, no se está engañando a sí mismo. Fue genuino delante de Dios. Mientras callé, mira lo que dice David. Y aquí habla, aquí está todo resumido. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está. Y sigue diciendo: por esto oraré a ti,
orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mire lo que viene como consecuencia de confesar el pecado. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire,